Hola a todos mis brujitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de un personaje maravilloso, que yo dudo que a alguien en este mundo no le guste este personaje. Ujú. ¿Quién? El mago Merlín, bueno, como el título lo dice. ¿Qué es lo que vamos a hablar de él? No vamos a hablar históricamente porque la historia de Merlín está en todos lados. Lo que vamos a hablar aquí es de los últimos mensajes o enseñanzas que he tenido de este gran maestro, que está ahí para todos. Así que vamos a darles esta canalización con Merlín y espero que les alumbre el camino muchísimo porque es súper, súper importante. ¿Ok? Bien, brujitos. En este video va dirigido, bueno, les debo 2 videos, pero va dirigido en honor a los hermanos mágicos. No voy a decir los nombres porque no sé si ellos gustarían que yo dijera sus nombres, pero gracias a ellos, son 2 personajes que vinieron a mi consulta un día, 2 seres mágicos espectaculares, hermanos gemelos, que vienen de un linaje ancestral espectacular. Pues pude volver a conectar con este gran maestro que siempre he tenido afinidad por él. De hecho, era una fanática de todo lo que era Camelot, Arturo, el mago Merlín, pero fanática furiosa y rabiosa de que si me decían que el rey Arturo no existía, le decía, tú estás equivocado. Estás equivocado. Desde chiquita. Y entonces me hacía unas camisas y me las pintaba yo como se debe pintar. Pintaba en tela, que me gustaba, las franelas blancas. Me pintaba Camelot y me pintaba un castillo. Sí, yo era fanática y de Berlín y de Arturo y de toda Morgana y de toda esa gente. Esto es como parte, digamos, del video de Avalon, que después viene otro video más profundo de Avalon, pero con calma, brujitos, que hay mucha información. Están dándome mucha información, pero vamos con calma, no se me apresuren. Entonces este video pues también es en honor a ellos, porque gracias a ellos pues de alguna forma conecté de nuevo con ese gran maestro maravilloso, que hacía tiempo que por tanto trabajo y tantas otras conexiones pues de alguna forma uno va posponiendo, ¿no? Son tantos los seres bellos con los que uno puede conectar. Bien, pero volvió a mí y con información maravillosa para todos ustedes, porque la información que le voy a dar es para todos. Porque ¿qué es lo que quiere o qué es lo que me dice el mago Merlín? Para empezar, si quieren un dato sobre él, porque seguro van a querer datos sobre él, él es muy cambiaformas, ¿ok? Se puede aparecer en diferentes aspectos. Puede que a alguno de ustedes se le aparezca de una manera y a otro de otra. Tienen que reconocer su energía poderosa. Pero bueno, seguramente no los confundirá mucho si ustedes son novatos. Él les gusta de alguna forma probarlos, pero también gusta mucho de ayudarlos. Y por eso es el mensaje en sí que me está dando y que estuvo presionando estos días para que lo diera, porque quiere ayudarlos a todo un poco. Los muy brujos y los no tanto. Porque hay medidas, ¿no? Entonces, se puede presentar en varias y diversas formas, pero normalmente su forma, y la más común que tiene, es siempre vestido con este color de azul que ustedes me ven. Este es uno de sus colores, blanco y azul. Normalmente viene así, es un azul un poco grisáceo. Me lo puse en honor a él. No suelo tener tantas cosas azules, pero debería, porque es uno de mis colores que por vibración de nacimiento debería usar. Por supuesto, sus cabellos largos, grises, blancos, ya blancos completamente. Pero a pesar de que parece un anciano, aparentemente no lo es. Dentro de esa cara hay como un hombre joven.
Grandes ojos azules también que vibran en este azul grisoso, dulces, sabios, mágicos, de águila. Te penetra con la mirada. Y siempre aparece pues rodeado de sus animales mágicos, de sus sereféricos, de su gran báculo. Sí, esta es la forma, digamos, predilecta, más común en la que él aparece. Pero tiene otras tantas que ya no les diré. Irán ustedes aprendiendo. Incluso se puede aparecer hasta en forma de animales. Me habló mucho aquí de los animales, pongan atención. ¿Ok? Y de las piedras, de nuestra conexión con qué somos nosotros. ¿Qué es lo que él quiere que darnos para que nosotros podamos utilizarlo en nuestros caminos? Y es algo que yo de alguna manera ya lo sabía, pero que lo había olvidado en el camino. Uno olvida muchos aprendizajes. Su primera conexión es la siguiente. Todos nosotros tenemos muchos problemas, ¿verdad? Estamos rodeados de problemas, de un mundo de dolor, de un mundo de tristeza, un mundo de enfermedad, de un mundo de no poder conectar. Muchos de ustedes, a pesar de tantos videos que yo hago, de tantas cosas que les digo, incluso los que agarran cursos conmigo, es como que no terminan de poder conectar. Que a veces a mí yo quisiera, no sé, taladrarles un poquito el cerebro y meterles el chip de inyección para que puedan conectar, para que puedan canalizar, porque aunque amen completamente a sus dioses, no los pueden canalizar, ni a los ángeles, les cuesta muchísimo, porque a ver, que tenemos una mente llena de plomo, brujitos. El chakra corona está totalmente llena de plomo por todos los pensamientos y frecuencias bajas en las que hemos vivido, vidas tras vidas más estas. Esto hay que romperlo, estamos como en una piedra, ¿ok? El gran maestro Merlín, como el mejor mago, hechicero que existe en este mundo, uno de los maestros, él pertenece, por cierto, si los que gustan de la metafísica, pertenece al rayo azul. ¿Ok? De hecho me habló de lo que es el azul y los cuarzos azules y el color azul. Importantísimo. Dice que es la fuerza más sanadora del mundo, está en el color azul. La magia es azul. Siempre lo he sabido, pero eso lo ratifico. Ya vamos a explicar más allá. Entonces, hay algo que vive dentro de nosotros, que es muy fácil de conectar. Es una de nuestras fuerzas primordiales. Y eso nos va a ayudar a ir frecuenciándonos con todo aquello que necesitemos en el mundo. Ya sea, queremos frecuenciarnos, supongan, tenemos un conflicto con nuestra pareja. ¿Cómo hacemos que eso baje sin tener que discutir o pelear? O ya las discusiones y las peleas no llegan a ningún lado. ¿Cómo comprendo a esa persona y esa persona me puede comprender a mí? Hay una forma más allá. Cuando yo estoy enfermo, he ido a todos los médicos, no encuentro el porqué. Obviamente debe estar en lo energético, en lo espiritual o en otras vidas. ¿Cómo puedo sanar eso? ¿Cuál es mi mejor ayuda? Cuando el mundo está en peligro, ustedes ven, por ejemplo, vamos a ponerle el terremoto que hubo en Turquía hace poco. Ustedes se sienten impotentes, mucha gente sufre por el dolor del mundo. Es más, muchos de las preguntas que le hice, que es lo que más les duele, me dicen que la gente no esté despierta, por ejemplo. Hay una manera de ayudar a despertar. Sí, dentro de tu frecuencia, pero esa frecuencia va haciendo ondas. Es como tirar una piedra al agua, ¿verdad? Pum, pum, pum. Y va haciendo ondas, así que él quiere que hagamos ondas. ¿Ok? ¿Cómo vamos a ayudar a esas personas? Cuando queremos conectar, por ejemplo, con la prosperidad. Claro, y todo lo llevamos hacia el mundo físico, hacia conectar, sí. Por ejemplo, ya les voy a decir, conectar con una empresa que ustedes quisieran que los contratara, con la personaje que ustedes necesitan que los contrate, pero también puede conectar con directamente la Madre Tierra
y esa fuerza primordial que les va a llegar para abrir los caminos a la abundancia y la conciencia de prosperidad, ¿ok? Primero debemos desarrollar conciencia de prosperidad. Cuando queremos saber a qué vinimos, podemos conectarnos, evidentemente, de esta manera que él me explicó, con nuestros maestros, con nuestros guías, con nuestros dioses. Es la mejor manera de que ustedes comiencen a ver a los dioses. Miren, es que si no lo hacen de esta forma, yo de verdad me rindo, cierro el canal. Ustedes me dirán, yo quiero ver aquí respuestas, no me escriban de una. Quiero ver respuestas después que yo les haya dicho todo esto. Sí, me pude conectar. No me escriban antes, no me interesa, no me escriban nada antes. Me lo van a escribir después que hayan hecho el ejercicio que Merlín les está regalando desde su corazón. Este gran maestro. A ver, que podemos con todo, además de todo, conectar con la fuerza de la naturaleza y con nuestro tótem animal, que él dice que es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer. Entonces, me enseñó a utilizar 3 fuerzas que tenemos dentro del cuerpo, pero vamos a comenzar por la principal. Y escuchen. Podemos, siempre que vayamos a hacer un ejercicio, por ejemplo, esto es muy importante y les voy a enseñar lo que con el segundo ejercicio van a saber cómo despertar esto. Aunque no tengan un cuarzo a mano, dentro de la madre tierra hay cuarzos y hay potencias. Esto les voy a enseñar cómo despertarlo. Esto también me lo enseñó la diosa Brigitte en algún momento. Por supuesto, porque yo soy como un poco Saori y ella me lo explicó que lo tenía desde hace muchas vidas atrás, pero en el video de Brigitte hablaremos sobre cómo lo enseñó ella. Este es aquí la referencia de Merlín de una forma un poco fácil para ustedes. Por cierto, inciso, me dijo que muchos de ustedes dirán, pero Merlín es muy difícil para mí, o yo no me conecto con la leyenda artúrica, o no me conecto con los celtas. No importa, él es un mago, un hechicero, un gran personaje, un avatar, un ser de luz, sí, que trabaja para el rayo azul y que está ahí para todos nosotros. Y quiere que les haga una reflexión. ¿Por qué insisten en esconder que la leyenda artúrica no existe? Sí, que es una leyenda. ¿Por qué la insistencia cuando sí existió? ¿Por qué? Todo aquello que insisten en tapar es porque fue grande. Rey Arturo, Santo Grial, los 12 caballeros de la mesa redonda, Merlín, Jesús, José de Arimatea, los 12 apóstoles, el Santo Grial. Nada más se lo voy a dar hasta ahí. Hablaremos mucho más en el próximo video de Avalon. Es que hay varios videos que les debo. Ya ustedes saben que el de Odín, porque si me preguntan, ¿Odín fue Merlín? Esto lo hablaremos en el video de Odín. Aquí no. Pero háganse esa reflexión. Piensen que hay ahí. Glastonbury, el cáliz Well, la magia que hay ahí. ¿Qué se les ocurre que hay ahí a ustedes? No sé, no les voy a decir más nada, hasta ahí se los dejo. Merlín dice que él quiere ayudar a todo aquel que lo busque. No tienen que quedarse con un culto. Él no es como un dios, que de alguna forma tienes que tener un poquito más de, como por ejemplo Doña Hécate, que tiene su exigencia, Doña Morrigan, que es exigente, tenemos dioses de dioses, Zeus con mucho cuidadito, por ejemplo, sí, ustedes saben, yo les he hablado un poquito más o menos de todo, los que me han escuchado, pero Merlín no, Merlín es un maestro, ¿ok? Está disponible para todos para darnos una enseñanza en cualquier momento, en sus lugares mágicos que los enseñé en el video anterior, a crearlo, ahí pueden llamar a Merlín, ¿ok? Sí, pueden llamarlo. Y él les va a hablar, aunque no tenga que quedarse con él, definitivamente puede pasar por su vida como un consejero y un mensajero, ¿sí?
con todo gusto lo haría, porque él quiere que la humanidad suba de nivel. Es uno de los seres que está allí, hacia los chakras del Polo Norte, esperando que nosotros elevemos esta conciencia, ¿sí? Le iba a decir algo y se me fue. Debe ser que no debía decirlo. Ok. Entonces, por cierto, Merlín es uno de los seres que en su momento que yo tenía mucha conexión con él, en mi lugar mágico, tenía un lugar para él especial, para que él viniera a sentarse y conversar conmigo. Bueno, les voy a decir que este es uno de los seres, no es que lo busquen por esto, ojo, porque los conozco, brujitos, porque los conozco, nos conocemos. No se lo va a decir a todo el mundo, sino a aquel que se lo merezca. Merlín es un mago capaz de darnos, por ejemplo, un número de la lotería. Tal vez puede que no te hagas millonario, pero te resuelva un problema. Sí, yo me recuerdo que yo era muy buena para adivinarlos. Siempre supe quién ganaba en los mundiales, pero hubo un año en que yo realmente, sí, pues yo era fanática del fútbol, me encantaba. Ahora he dejado porque sé que hay mucha depredación energética y no me dejo llevar, aunque me sigue gustando el fútbol, parece. Aunque bueno, creo que es una reminiscencia de los gladiadores en nosotros todavía. Pero como yo fui romana muchas veces, de cierta forma me gusta la cosa. Espartaco, la leyenda de Espartaco. Leyenda no, la realidad de ese ser tan maravilloso. Un día les quiero hablar de Espartaco. Díganme si quieren que les hable de Espartaco. ¿Qué pasó ahí? ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué pasó? Qué importante. ¿Y dónde están energéticamente? ¿Quiénes son? No, esto es maravilloso. Pero no sé si ese tema les llamará la atención. Es un tema que apasiona a los que sabemos de eso y a los que nos hemos conectado con eso. Espartaco no es tan nombrado como Jesús, pero fue otro avatar, para que lo sepan. Ok, que su historia va más allá de haber sido un gladiador rebelde, va mucho más allá. Pero no estamos hablando aquí de Espartaco, ¿ok? Sino de todos esos seres pues que están ahí para que nos quieren ayudar de alguna manera. Entonces, como les decía, que me gustaba el fútbol y que hubo un mundial en el que yo aposté con un amigo que era un atorrante, ¿no? Yo le digo, yo pensaba que iba a ganar, por supuesto, mi equipo, que siempre me ha gustado. Mi equipo favorito, lamento mucho decírselo, por toda la vida ha sido Alemania. Porque bueno, yo tengo una bisabuela alemana. No sé si de ahí me vendrá una parte de eso, de ese amor por Alemania, pero lo que pasa es que en mi última vida, brujitos, yo reencarné en Alemania. Y uno de mis dobles etéricos, o de una parte de mi alma, vive en Alemania actualmente, una chica joven. Entonces tengo una conexión muy grande con ese lugar, ¿sí? Entonces lo amo profundamente, aunque también ame profundamente pues mi Cataluña querida y toda mi España, que yo la amo y la adoro, por supuesto. Pero tenía una afición, mi equipo de fútbol era el alemán. Yo sabía que iba a ganar, pero había como ciertas dudas, estaba un poco desconcentrada. Bueno, les voy a decir algo, se apareció Merlín y me dijo, sí, tu equipo este mundial lo gana, apuesta. Y como ese era un amigo atorrante, que siempre ganaba en todo, siempre se salía con la suya, pues le gané la apuesta y me tuvo que pagar. Yo nunca había apostado y siempre sabía los resultados, lo hacía por jugar, y me tuvo que pagar. Para que ustedes vean, puede hacer estas cosas, pero no con todo el mundo, sino que si hay una necesidad real. Vamos entonces al punto. Para que ustedes vean lo mágico que es. No todos los dioses ni guías hacen esto, ¿verdad? Casi ninguno. Él sí. Es otro estilo de ser. Me habló, vamos a comenzar. Frecuencia del corazón, brujitos. No hay nada, y espero que entiendan bien esto, como conectarse con la frecuencia de nuestro corazón. Bien sea que nos queremos conectar con alguien con quien tengamos problemas, como le nombré al principio, con una situación que queramos armonizar,
Queremos conectarnos con la madre naturaleza, queremos conectarnos con nuestro animal tótem, queremos conectarnos con algún hijo que queremos sanar, con algún ser de nuestra familia que está enfermo, queremos conectarnos con una persona a quien amamos, por ejemplo, o queremos conectarnos nosotros mismos con nuestros dioses, con nuestros guías, con el corazón de la tierra, ¿verdad? Con lo que ustedes quieran conectar. La primera frecuencia que tenemos y que es la más poderosa es el corazón, chakra corazón. Por ahí entra la energía de la divinidad, del yo superior, y se une la energía de la madre tierra, ¿ok? La llama triple y la energía verde, amarilla, dorada de la madre tierra se unen aquí en el chakra corazón. ¿Cuál es el ejercicio? Primero, por supuesto, respirar un poquito. Acuérdense la técnica, les he dicho en otros videos, pero se las digo de nuevo, 3, 6, 9, entre unas 6 veces, depende de lo que ustedes resistan. A veces se pueden variar un poquito, pero esa es la mejor droga que tenemos para entrar en un pequeño trance, ¿ok? Respiramos, no podemos, bueno, no. Esto de limpiar, hacer esto es para limpiar los nadis, lo podemos hacer unas 10 veces. Para limpiar los nadis, que son las conexiones entre los chakras, antes de comenzar. Y luego respiramos en 3, 1, 2, 3. Retenemos 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y botamos en 6. Ese retener adentro ayuda a la expansión de todos los chakras y a la concentración, ¿sí? Háganlo 5, 6 veces, 10 veces, las veces que ustedes se sientan cómodos, ¿ok? Y luego siguen respirando normalmente. Traten de colocarse siempre para la meditación, si tienen mala concentración, un pañito en los ojos suavemente para poder entrar en comunión, para que la luz no nos despiste, ¿ok? Recuérdense que muchas veces la sabiduría está en la oscuridad, pero no la oscuridad del mal, la sabiduría que guardamos dentro de nuestra caverna mágica, tanto hombres como mujeres, porque las mujeres tenemos una caverna mágica, pero que es otra, pero hay una caverna mágica interior, que es la del corazón. Pueden ponerse unos cuarzos bien limpios en las manos, cuarzo blanco o esto es turquesa, pero bueno, se me da que esto es una turquesa clonada, pero es muy bonita, no importa, hay turquesas, yo tengo turquesas reales ahí. O cuarzo azul, literalmente, sería muy bueno también. Pero bueno, esto reemplaza todo, cuarzo blanco. Acá, ¿por qué acá? Ya les voy a explicar. Conectan y ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que se sientan, que se han relajado, ¿ok? Piden a su yo superior, a sus guías espirituales, piden, por ejemplo, a Merlín. Me quiero conectar contigo, Merlín. Ayúdame. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya sea aquí, si quieren se ponen unos taponcitos en los oídos para poder frecuenciar mejor, unos cascos, ¿ok? Para poder escuchar mejor el latido de su corazón. O, y por supuesto sentir aquí el pulso, ¿ok? Donde ustedes sientan que su pulso lo pueden conectar mejor. Lo pueden encontrar que se escuche muy, muy bien. O acá, ¿ok? Hay varias formas de sentir el pulso. Primer paso. Una vez que ustedes hayan estado relajados, sintiendo la fuerza de su corazón, van a empezar a sentir que se expande el corazón, el chakra corazón. Se expande esa fuerza, ¿ok? Una vez que sientan que la energía comienza a moverse en círculos, que la cosa se redirecciona, ya no es tu mente, ya es una energía que te está guiando. Entonces, envías esa energía desde tu pecho, por ejemplo, al maestro Merlín. O a tu dios, a tu diosa, o a tu tótem, a tu guía animal que quieres conectar, o a la persona con quien quieres conectar, como ya les dije, o a la frecuencia de la madre tierra para tu sanación, a la frecuencia de un árbol, a la frecuencia del mar, no importa, ¿ok? Todo tiene corazón, todo tiene chakra corazón, aunque no tenga ese corazón físico de nosotros. Entonces, sintiendo el pulso, una vez que lo escuchen en su mente, porque van a empezar a sentir como que
se va relajando, es como que esa frecuencia empieza a tum, 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 y empieza a conectarlos como los tambores. Los tambores no son más que una referencia a esto, esos tambores chamánicos. Y vamos entrando en la frecuencia. ¿Qué es lo importante? Imaginarnos, visualizar azul o el rayo verde, porque el corazón vibra en verde, entre azules y verdes. Que por ejemplo estamos conectando con Merlín y conectamos con el chakra corazón de Merlín. ¿Ok? Empezamos a escuchar el de nosotros y luego hacemos que se afine y se conecte con el de Merlín. Y cuando esto ocurra, cuando ustedes sientan que las dos vibraciones están al mismo tiempo, ustedes no saben lo que puede pasar ahí. Eso es inédito. Esto es algo que entre él y ustedes. Así como puede pasar entre su diosa Hécate, entre su diosa Morrigan, Odín, la diosa Sekhmet, San Judas Tadeo, el que ustedes les dé la gana, porque cada quien tiene la deidad que le dé la gana, la Virgen María. A mí no me importa, cada quien con lo suyo. Me quiero conectar con la frecuencia de este árbol y voy a sentir el corazón del árbol. Me voy a conectar con la frecuencia de estas personas que están sufriendo en este momento. Y voy a elevar, cuando sientas la vibración de todos esos corazones, tum, 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 empiezas a elevar y empiezas a pedir asistencia. Ustedes no saben lo que puede pasar ahí. Este es el primer ejercicio, ¿ok? Y se los estoy dando de forma fácil. Pero es cuestión de conectar, sentir tu corazón profundamente. Cuando hayas conectado bien, sin desconcentración, vas y conectas con aquello que necesitas. Así como si necesitas sanación, por supuesto te conectas con tu cuerpo y te conectas, por ejemplo, con el Arcángel Rafael, o te conectas directamente con Madre Tierra, que te va a ayudar en la frecuencia de la sanación. Tienen un árbol hermoso enfrente, un árbol poderoso. Ahí vamos a utilizar otra cosa. No solo la frecuencia del corazón, esto es para todo. Para todo aquello con lo que ustedes no conecten, esta es la única manera de conectar, brujitos. ¿Ok? Lo que pasa es que los que lo hacemos ya directamente, porque tenemos ese don ya muy desarrollado, sí sentimos, por supuesto, la frecuencia, bajamos la frecuencia del corazón, comenzamos a sentirnos por dentro, entramos en un momento de aquí y ahora y nos conectamos con cualquier deidad, pero los que no lo saben, esta es una manera. Ustedes se van a sorprender de los resultados, pero tienen sorprender, dije. Creo que dije algo de esto. No me hagan caso. Se van a quedar maravillados, ¿ok? Nada más de sentir su propio corazón, ya van a entrar en un éxtasis, ¿ok? Escriban sus experiencias, escríbanlas, porque le van a servir de recordatorio de este día y de este momento y de esta enseñanza que nos dejó este maestro maravilloso y que les estoy dando yo ahora. ¿Qué es lo otro de lo que me habló? Para irnos apurando un poquito. El otro medio por el cual tenemos un gran poder, ¿ok? El chakra corazón. Sí, se frecuencia con todos los chakras del cuerpo perfectamente, pero hay uno que es muy poderoso, que son nuestras manos. Por acá brilla en azul la frecuencia del rayo azul que entra al corazón, porque ahí tenemos la llama trina, que es azul, dorada y rosa, ¿ok? Y la magia es azul, por lo general es azul, vibra en color azul. La magia, el poder y la sanación en azul. Es es el color más poderoso que existe, por decirlo de alguna manera, así como también el sol, por supuesto, en su frecuencia dorada, y la frecuencia del amor divino, que es la rosa. Pero en este caso el azul es como para todo. Nosotros tenemos unos puntos azules aquí, o por lo menos los que vibren más con el color azul. Tal vez ustedes lo puedan ver de otro color en sus cuerpos, no digo que no. Las manos reciben, las manos dan, aunque ustedes sean sanadores o no sean un carrizo. Pero ustedes no se dan cuenta de todo lo que hacen con sus manos. Con las manos podemos destruir, construir, tanto para nosotros como para los demás. ¿Ok? Con las manos ponemos fuerza, sanamos. Un cariño, fíjense que ustedes le hacen un cariño a su hijo que está enfermo. Y aunque no tengan la intención, no sepan que son sanadores, el simple amor que le pasan
ya esto va sanando al niño. Y el niño te dice, ay mami, ya no me duele el estómago. La mano derecha es para dar, ¿ok? Por lo general, por aquí damos. Si queremos, claro, si ponemos ambas manos, estamos dando con ambas manos, claro. Pero por lo general, si queremos dar algo, con la mano derecha. Si queremos defendernos o rechazar algo, mano izquierda. Sí. ¿Ok? Si nos sentimos un ataque de chakra corazón, de plexo solar, del ombligo, que son tan débiles, o sea, son muy abiertos en las personas psíquicas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, una de las formas de defensa que tienen las brujas de toda la vida. No sé si hacen conciencia del por qué, pero es simplemente por los chakras que están en las manos, porque van directo al corazón. Y directo al corazón significa directo al plexo solar y a todo lo que sube y baja. Entonces, cerramos acá. Estamos cerrando el punto de luz y hacemos esto. Esto es imprescindible si vemos a alguna persona o sentimos una energía negativa. Si la cosa es muy fuerte, vamos a ponernos así, tapándonos el plexo solar. Y si podemos taparnos también con una mano un poco más abajo, el ombligo, así. Cerrados por completo, brujitos. ¿Por qué? Porque las manos son muy importantes. Él dice también, cuidado con lo que tocas. A veces vas por una escalera, tal vez necesitas tocar el pasamano. Lo hacemos siempre. Y no nos damos cuenta que por ahí han pasado 1000 manos. Y nos contaminamos. Y muchas veces entramos en frecuencias que no sabemos ni de dónde vienen. Y resulta que porque pasaste las manos por un ascensor, por una escalera, porque tocaste a alguien, porque uno agarra a la persona y le da un beso, un abrazo. A veces sería mejor que no nos estuviéramos besuqueando ni dándonos tantos besos y abrazos. Lo que pasa es que, bueno, bueno, aquí todos nos damos 2 besos, en América Latina también, todo el mundo se da un beso. A ver, sería mejor como allá como los noruegos, los suecos, que son todos fríos. Hey, hi, no sé, no sé cuál es el idioma. No te me acerques. Sería mejor, en cierta forma. No todo el mundo tiene una buena energía, pero también podemos ayudar. Un abrazo. ¿Cuánto nos ayuda un abrazo? Porque estás dando tu energía. Entonces, él dice, me habla... no nos vamos a extender mucho con el tema de las manos, pero sí más o menos me van entendiendo, ¿verdad? Queremos sanar, vamos a utilizar lo del corazón, por ejemplo, y vamos a utilizar las manos, las vamos a colocar, por ejemplo, en la tierra, ¿ok? Para descargar la energía negativa y absorber la energía positiva. Izquierda absorbe o paraliza, derecha da, ¿ok? O descarga, ¿sí? ¿Sí me entienden? O un árbol, pidiéndole permiso, por supuesto, comunicando primero con el corazón del árbol. Posiblemente el mismo árbol y la misma madre tierra les den esa energía. ¿Ok? También podemos, por supuesto, descalzarnos en algún lugar de tierra, de playa, de arena, de naturaleza y hacer la misma vibración, conectándonos ya sea con el mar, con la arena, con ese momento, con la vibración del corazón, con las manos hacia abajo recibiendo la energía. Y vamos a conectar la energía de nuestros pies, porque en los 2 pies también hay 2 chakras, con la madre tierra, con la energía de aquello que estamos conectando con el corazón, para que nos limpie desde abajo y nos llene de toda esa energía positiva y sanadora. Y también vamos a visualizar de nuestra columna desde acá arriba, desde la... Ustedes saben que la pineal se parece a las piñas. Para que lo sepan. Un dato, después hablaremos de eso otro día. Que tenemos acá adentro. Bueno, desde ahí hasta abajo, como si fuera una colita. Que la colita es tan larga como nuestras piernas, porque tenemos una colita en espiritual. Y se conecta a Madre Tierra. Estos serían ejercicios maravillosos para conectar con todo aquello que necesitamos. Y ayudar y entender
y sanar relaciones y sanarnos a nosotros mismos de cosas que no nos hemos podido sanar con ningún medicamento ni con nada, porque la fuerza de la Madre Tierra está ahí. Si ustedes, que esto es una de las cosas que me dijo Brigitte, se los explicaré mejor luego, no tienen en ese momento unos cuarcitos, lleven siempre unos cuarcitos en su cartera. O, ya les voy a explicar esto rápidamente, porque ya el video veo que va a durar 1 hora. Bueno, pero es que es mucha información. Los cuarcitos, no es necesario, si no los tienen, ¿saben qué van a hacer? Frecuenciarse con la Madre Tierra, frecuenciarse con el corazón, van buscando internamente las capas de Madre Tierra, piden permiso y buscan en dónde están esos cristales, porque siempre están, ¿ok? La Tierra lo contiene todo allá adentro, esa magia pura. Y invocan la fuerza de esos cristales puros allá adentro y pueden ver las cosas más maravillosas del mundo llegando a sus manos y a sus pies. Y esto es sanación pura. Y de ahí pueden ir a conectar. Es como despertar. No sé si me entienden. Supongan que los cuarzos están acá enterrados, ¿no? Y uno con las manos, con nuestras manos, conectando con el corazón de los cuarzos, despertamos la fuerza, los empezamos a hacer brillar y esa fuerza sube y nos impregna. Más o menos si me explico, ¿verdad? Yo sé que le van a quedar muchas dudas, me van a preguntar 1000 cosas, pero más o menos tengo que explicarles. Así que las fuerzas más profundas que vamos a comenzar a usar ahora, chakra del corazón unido, ¿sí me entienden, verdad? Conectar la frecuencia del corazón de nosotros al corazón de aquello que deseamos comprender, entender, sanar o realizar o pedir ayuda o lo que sea. ¿Sí? Y las manos, importantísimos. También me habló de qué es lo que es una varita mágica. Bueno, ya esto lo sabía yo, pero me dijo que quería que se los reiterara. Una varita mágica puede ser, por ejemplo, esto. Esto yo tengo varios y suelo utilizarlos como péndulos, pero también, por supuesto, me los cuelgo acá cuando necesito una conexión determinada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ya yo esto lo conecto con Madre Tierra y lo conecto, por ejemplo, esta es la mano que dirige, ¿verdad? Que da. Si yo quiero dirigir la energía, yo lo agarro con la mano izquierda. Y puedo posiblemente sanar a alguien. ¿Sí? Dirigir la energía hacia donde yo quiero. Si quiero cuidarme, porque siento que algo me pueden estar enviando, pues por supuesto lo pongo en mi mano izquierda y me protejo. Por ejemplo, les estoy poniendo ejemplo. Esto es una extensión. ¿Qué significa el báculo y la varita? El poder está aquí, ¿verdad? Y por supuesto, los cuarzos y una madera, no tengo que dar nada de madera, tienen la frecuencia de Madre Tierra, ¿ok? No tiene que ser una varita gigantesca, con que tuvieran una varita pequeña que pudieran llevar en la mano, en la cartera. Así sea que vengan, agarren esto, un cuarcito como este, y le pongan una maderita. Si es hecha por ustedes, mucho mejor. Y hasta que tenga un cuarcito atrás y por supuesto uno dirigente adelante, como este. Como ustedes quieran hacer, una varita pequeña que puedan tomar en la mano. Cuando quieren redirigir la energía, cuando quieren hacer magia en la naturaleza, cuando alguien de repente está enfermo y quieren pasarle esa energía, cuando quieren hacer de repente un círculo pequeño en la naturaleza, cuando quieren conectar su poder al poder de la naturaleza y al poder de las frecuencias para conectar con el chakra corazón de la tierra. Es que la varita es una extensión que nos aumenta el poder de nuestra energía. ¿Sí me comprenden? Por eso se utilizan las varitas mágicas, por eso se utilizan. Llevar a aquellos que están subiendo una montaña, por ejemplo, están haciendo ejercicio, buscarse un buen palo de madera, sí, que a ti te guste, que tenga una intención, y hasta que después te lo llevas a tu casa y le pongas un cuarcito, así sea oculto, que la gente no lo vea, o si lo ven, a ti qué te importa, le pones hasta unas runas, lo intencionas. Ese báculo de madera que como usaban los magos es una extensión de tu energía potenciada con la energía de Madre Tierra.
y simplemente te puede ayudar a subir la montaña con mucha más fuerza, por ponerles una cosa sencilla, mucha más fuerza de la que tú tenías. Y puede que encuentres caminos que no sabías que estaban ahí o cosas que pueden ocurrir. Cuando sientes miedo, también puedes dar unos golpes en el piso, despertando a la Madre Tierra, digamos, pidiéndole con respeto que despierte fuerzas a tu alrededor para protegerte. Es que se pueden hacer tantas cosas, solo les estoy dando una referencia de por qué se utiliza la varita. El atame, sí, es una extensión de nuestra energía en cierta forma, pero es una energía más que todo defensiva, porque nosotros no somos metálicos. Podemos contener algún metal dentro, pero no somos metálicos. El metal es cortante, el metal es hiriente. El atame es para la defensa. ¿Ok? No sería tanto una extensión de nuestra energía como la varita. Así que pueden tener una cantidad de varitas. La varita mágica, que es del tamaño de esto hasta aquí, como les enseño en el curso de magia y hechicería y todas estas cosas, para que puedan dirigir la energía en sus rituales, porque todo esto tiene un sentido, no es que qué fastidio el ritual, no, tiene sentido, aunque cada día lo podemos pues simplificar más y ponerlo más bonito y más sencillo como a nosotros nos guste. Pero el atame, el simbolismo más grande que tiene es defendernos contra espíritus negativos, por eso se utiliza más en cuanto a los rituales de protección o defensa. Pero él dice que, igual que yo siempre, a mí no me gustan mucho los atames, nunca me ha gustado. Sí tengo uno porque sé que es necesario usarlo en ciertas circunstancias, pero a mí no me gustan tanto. En cambio la varita me fascina, porque nos conecta con nuestro poder interior y con toda la magia de la naturaleza. ¿Ok? Sí me entienden, ¿verdad? Estos son ciertos datos que Merlín quiere que ustedes comprendan. Por supuesto, conectar con su animal de poder es lo máximo. Si ustedes quieren tener un altar con Merlín, es natural. Búsquense una figura hermosa del mago Merlín, la que ustedes quieran, en miles, hasta esas de fantasía, a él le gustan, porque lo representa muy bien, representa su parte divertida, su parte hermosa, su parte hechicera. Colóquenle hadas del agua, le gustan mucho. Hadas de tierra, gnomos, duendes. Él se afina con todo el ser, los seres féricos. Quieren llevar un instrumento que los conecte con todo esto, el Elven. El Elven, afinarse con diosas como Ainé, por supuesto como de la Morgana también, o la diosa Morgana. Lo que pasa es que es muy férica ella, sí, ok, pero también es una diosa. El reino férico nos conecta con Merlín y con toda la sabiduría que tiene Avalon y que tiene todos esos seres que están allá en la otra frecuencia, chakra corazón, hacia arriba del planeta, que nos quieren ayudar. Musgo, honguitos, él es un ser de la naturaleza, por tanto, colóquenlo ahí y eso le va a gustar. Que quieren prender sus velitas, bueno, prenderle unas velitas azules. Miren estas cosas lindísimas que me compré. Me compré unas más grandes, pero miren estas cosas que lindas, que tienen como unos... cada una tiene unos dibujitos especiales, no sé si se pueden notar aquí. Y dan una luz a la casa. Me compré unas grandes y unas chiquitas para el altar, preciosas. Cosas así que a ustedes les salga del corazón, que les encante la luz azul. Los cuarzos, pónganle muchos cuarzos y utilicen la estrella del Elven, ya les dije, ¿verdad? Que tiene todos los planetas, los principales, tiene las 7 diosas, tiene, las 7 virtudes, tiene mucha simbología el Elven. Si quieren le hago un video de la simbología del Elven y de algunos otros. Voy a ir haciendo algunos videos sobre simbología de los amuletos mágicos, pero para Merlín pueden utilizar perfectamente pueden utilizar la cruz celta, pero no la que tiene la cosa larga hacia abajo, sino la que es un círculo con la cruz en el medio nada más, igualita. Aunque no diría tanto que esa sería perfecta para él sería mejor la estrella del Elven, ¿ok? Porque él es un mago de la naturaleza.
colores azules, musgo, arbolitos, cosas naturales, cuarzo, hasta que se cansen de los cuarzos por todos lados, bien limpios, bien potenciados, más todo lo que les vaya ayudando a frecuenciar. Animales. Ok, brujitos. Espero que les haya gustado hasta aquí lo que les quería decir Merlín. Todo el que quiera frecuenciarse con ese chakra corazón del planeta y de todos los seres que estamos aquí, el chakra corazón en sí, que nos une a todos. Es más, lo pueden practicar con amigas y con amigos que estén en esta misma onda. 2, 3 personas. Conéctense y comiencen a sentir su frecuencia del corazón. Ustedes no se pueden imaginar los viajes que haya ayahuasca ni que haya ayahuasca, que uno no necesita nada de eso para viajar. Eso lo que hace es desequilibrarte el sistema nervioso y volverte por una porquería. Me disculpan lo que les gusta, pero no es necesario. ¿Ok? Dentro de nuestro cuerpo tenemos las mayores virtudes para volar. Les quiero... Aquí tengo un oráculo de animal, de los tótem. Yo sé que a ustedes les encanta esto. Les voy a sacar unas carticas, así que concéntrense en el nombre del mago Merlín, como un regalo para ustedes. ¿Cuál es el animal? Pregúntense. ¿Voy a conocer a mi animal de poder? ¿Voy a conocer en este momento simplemente un mensaje de algún animal de poder con el que quiero conectar? Hagan su pregunta, formúlenla y yo les voy a presentar aquí 6 opciones. Porque hay muchos animales. Vamos a ver entre cuáles están ustedes. ¿Ok? Escojan la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6. En el nombre de Merlín. En el nombre de ese mago poderoso y hermoso. Vayan haciendo sus varitas mágicas. Una para llevarla en la cartera. Búsquense sus cristales maestros. Ya que si no tienen una varita mágica a mano, esto lo tienen todo el tiempo con ustedes. Los hombres, bueno, lo pueden llevar colgado también, ¿por qué no? Y lo pueden llevar incluso aquí, no tiene que ser tan largo. Estamos en una era distinta. ¿Ok? Conéctense. ¿Con qué animal quieren conectar? ¿Qué mensaje les tiene algún animal? ¿O cuál es la frecuencia? Porque puede ser que no sea tu tótem. Piensa, quiero conectar con mi tótem animal o con una familia de tótem animales que en este momento esté allí para ayudarme, aunque no sean los cuales saben que uno tiene un tótem que siempre lo acompaña de por vida, ¿ok? Sí. Pero también tenemos otros que pueden llegar porque necesitamos la fuerza de ese tótem en nuestra vida ahora. Y yo creo que, bueno, plantéense la pregunta como ustedes quieran. ¿Es mi tótem o es uno de los guías con los cuales tengo que conectar en este momento? Que Merlín los ayude y la frecuencia de mi corazón a través del corazón de Merlín les dé esta solución, les dé este tótem animal que los va a ayudar en su camino de vida, ¿ok? Concéntrense con todo el corazón. Escuchen su latido del corazón. Escuchen el latido de su corazón, de la madre tierra y de todos los animales totémicos que viven aquí a ayudarnos. Miren estas cartas qué bellas son. Miren, aquí les saqué no sé, la levanté y quiero sacar esta de primera. Mira qué lindas son por detrás. Las cartas son hermosas. Este es el primero que quiero sacar, fíjense. Lo número 1, la fuerza del lince, el espíritu del lince, pero miren la energía de la carta, mírenla. ¡Wow! Este es uno de los animales más hermosos y más inteligentes que existe. El frío, el invierno, la sagacidad. Te dice, la vida es un misterio. Estoy ahí para que desarrolles tus poderes psíquicos y tu poder de defensa, tu intuición. ¿Qué les inspira? Magia pura, ¿verdad? Este es el primer animal que quiere ayudar. Vamos con los números 2. Okay. Números 2, Merlín.
Bueno, a ver. Este es el espíritu del lagarto. ¿Ok? Las salamandras. El lagarto. ¿Qué es lo que pasa con esto? En todas las culturas y religiones existe el dragón. Este es un pequeño dragón. Sí. Son inteligentísimas, se regeneran a sí mismas. Algunas, como el basilisco, corren por encima de las aguas. Esto es inteligencia pura, ¿ok? Y mantienen nuestros ambientes libres de cosas que ni nos imaginamos cuando están cerca de nosotros. Para mí es un símbolo de buena suerte. Busquen cuál es la intención de estos lagartitos o pequeños dragones cerca de su vida. Dicen, vuelve a la creatividad. Imagina cómo es la creación de tu mundo. Desde el principio comenzar, desde lo más pequeño, pero con una fuerza oculta. Porque ellos son pequeños pero poderosos. Vamos a la fuerza número 3. ¿Cuál es el animal de poder Merlín de los 3? Ok. El elefante. Estos necesitan mucha fuerza, necesitan mucha memoria. O son grandes personajes y muy nobles, por cierto. El elefante, ¿cuál es una de las cualidades más grandes que tiene? La fuerza total. De hecho, dicen que debería ser el rey de la selva. Evidentemente, lo que pasa es que el león impone. El león es el león. Pero sí, yo diría que si vamos a ver otro rey de la selva y realmente que más poder tiene, es un elefante. Te habla del pasado. Analiza tu pasado. Recuerda los errores del pasado y no los repitas. Utiliza esa fuerza interior que tienes. Invoca al elefante para pasar por donde tengas que pasar y llegar a donde tengas que llegar sin que nadie te detenga. Vamos a ver. Los número 4. Acá están. Ok. Estos son el grupo de las aves, los canarios. Ok. Esto veo yo personas muy artísticas. Ok. ¿Qué es un canario? Un canario es... A todo el mundo le gustan los canarios, cantan lindos, son hermosos, pero tienden a meterlos en jaulas. ¿Ok? No dejes que te enjaulen. Sé libre. Canaliza tu verdadero espíritu. Eres un ave. No debes estar encerrado. Canta tu propia canción y busca tu propia inspiración. Sé tú. Vuela. Por más chiquito que puedas ser o que quieras creer que eres, necesitas volar. Es tu comienzo, luego te convertirás tal vez en águila. No sé. Los números 5. Importante. Bueno, miren. Este es las nutrias. A mí me encanta, es un animal simpaticísimo, inteligentísimo, simpatiquísimo, súper vivo, es feliz, es un animal feliz. Además de todo, viven en comunidades, se quieren mucho, tienen parejas de por vida, parece, ¿no? Esto nos da a entender, fíjate que están unidas en corazón. Sí, tú y otra nutria, juntos, corazón, amor. Amor del reino animal que viene para ayudarte a encontrar esa luz en la soledad que tienes. Deja que alguien venga a nutrirte. Déjate querer. Únete en clan. Déjate ayudar. Recuerda que nunca estás solo. El que pide encuentra. El que busca recibe. El que toca le será abierto. Esos seres que están ahí para quererte, una familia cósmica, está ahí, y las nutrias están ahí para ayudarte a
cruzar ese río que te parece tan oscuro y tan triste y tan desolador para llegar al otro lado. Vamos por la que el otro día me comí un número. 1, 2, 3, 4, 5. Este es el último. 6. Concentrados. Ojo. Ok. Bueno. El espíritu de la polilla. ¿Qué nos dice esto? La polilla dura poco tiempo. Viene a darnos anuncios, es profética, es mágica. Pero no todos reciben sus anuncios con buen agrado. ¿Ok? Entonces, acepta los anuncios de la vida. Acepta el mensaje que te está dando este ser pequeñito, pero mágico. Puede que sea bueno, puede que no sea tan maravilloso para ti en este momento, pero te dicen ríndete a la hora, ríndete a este momento, porque luego de que, digamos, pases por una transición, una transformación, acuérdate que todas las mariposas, polillas o todas estas cosas tienen que ver con transformación, vidas cortas y rápidas, pero que luego se pueden convertir en otra cosa, ¿ok? Esto me dice a mí que es un animal de transición, ¿ok? O que tú eres una persona que ayudas a los demás a hacer las transiciones. Y por tanto, este animal te puede ayudar. Tal vez vienes en la oscuridad, cuando la oscuridad acecha a las personas y los ayudas a transitar por esa oscuridad para un nuevo amanecer. Es el símbolo del cambio. Morir para dejar nacer. Así que ríndete a este momento. O ayuda a los demás en ese proceso. ¿Cómo lo toman? ¿Quieren un último? 7. Ay, no, mis niños, mis millas. Es que estamos aquí todos los gatunos. El espíritu del gato. Los millas. Aquí tenía mi milla, ya tenía mi otra loca rompiendo papeles. Por supuesto. Este tótem maravilloso, el espíritu del gato. Independencia, sabiduría, magia, conexión con los dioses. Porque ¿quién más está conectado con ellos que con los dioses? ¿Qué mejor animal para defendernos espiritualmente? Nuestro guía espiritual, nuestro protector en la tierra, el que viene a enseñarnos tantas lecciones, el que nos cuida sin que nos demos cuenta de todo, en físico y en espiritual. Esto es mágico. Fíjense cómo lo detallan con alas doradas. La energía que lo alumbra es el sol. Fíjense, tiene un mandala aquí. O sea, es que el gato es realmente poderoso. Es chamánico, tiene algo que le cuelga, chamánico. ¿Y qué te dicen? Sé tú. Reivindica tu independencia. No te dejes mingonear por nadie. Tú eres un gato. Sí, eres un dios egipcio. Todo lo que son los millas, todo lo que estamos aquí, entendemos el plan de los millas, ¿verdad? Dominar al mundo. Me encanta, me quedo con mi milla, pues esta la decidí sacar yo, el 7. Yo dije que la 7 también era para mí. Mira. Milla. Bueno, brujitos, hasta aquí les dejo el video de Odín. Yo les dije que iban a hacer videos cortos y cada día los voy alargando. No tengo remedio. No tengo remedio, brujitos. Bueno, espero que les haya gustado el mensaje de Merlín. Estaremos hablando mucho más de Avalon, por supuesto, y de Odín. Y gracias a mis dos hermosos y bellos gemelos que han inspirado este video. Besos y bendiciones para ustedes y por supuesto para todos los demás. Todo mi amor y todo mi cariño, que les sirva. Métanse en la cabeza todo lo que Odín Merlín les acaba de decir. Ups. Se les quiere mucho. Bye bye, me voy. Antes de que me lancen un rayo.